Buenas noches, mis amigos de la materia de Historia Universal. Vamos a iniciar nuestra sesión en vivo con el contenido que se llama Procesos históricos actuales en el contexto mundial. Y bueno, pues para saber cuáles son esos procesos históricos que vamos a comentar en estos 30-40 minutos siguientes, ahí les participo y les coparticipo el temario. Primero vamos a hablar de la división del mundo en dos bloques, el mundo socialista y el mundo capitalista. Esto obviamente todo se efectuó después de la Segunda Guerra Mundial en el siglo pasado. Luego, número 2, hablaremos del derrumbamiento de uno de los dos mundos, que en este caso fue el socialista. Y allí hay tres hechos muy importantes que provocaron que el mundo socialista pues, se fuera a pique rápidamente. La desaparición del muro de Berlín, la caída de la cortina de hierro, que así se le conocía a la URSS, y el fin de la Guerra Fría. Después hablaremos pues de otro organismo que en los últimos años, sobre todo ya en este siglo XXI, pues ha tomado mucho auge, que se llama la Unión Europea, y que inclusive ahora pues ya está a punto también parece ser, de empezar a desboronarse, ¿verdad? Ya platicaremos al rato. Y finalmente pues hablaremos de la nación que está de moda, que es la China como potencia mundial. Muy bien, vamos a iniciar primero con la Guerra Fría y el mundo socialista y capitalista. ¿Qué es la Guerra Fría o cómo podemos describir lo que es la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo y deportivo, hasta deportivo, iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el llamado bloque occidental o capitalista, cuyo líder era Estados Unidos, y el bloque del este, llamado comunista y liderado por la Unión Soviética. Y hace ratito ahí hasta dije deportivo porque en los años de la Guerra Fría, pues sucede que hubo las Olimpiadas, si no me recuerdo, allá por el 80, en Rusia, y obviamente Estados Unidos y todos los países europeos de Occidente hicieron el boicot y no fueron. Pero luego sucedió al revés. Unos años posteriores a esa de las Olimpiadas de Rusia, fueron las Olimpiadas en Los Ángeles, acá en Estados Unidos, y pues obviamente Rusia y todos los países socialistas que pertenecían al bloque que lideraba Rusia, pues tampoco fueron a las Olimpiadas. Vamos a dar otra breve descripción de lo que es la Guerra Fría. Se le conoce como Guerra Fría, o sea, la palabra fría se usa porque las relaciones entre Estados Unidos y la URSS pues fueron radicales e irreconciliables. Pero, y aquí viene el pero nunca hubo un enfrentamiento militar directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Los enfrentamientos, como vamos a ver ahorita enseguida, siempre fueron entre otros países a los cuales, pues obviamente ellos apoyaban. Y vamos a comentar varios enfrentamientos que fueron fruto de la Guerra Fría, lo que ahí llamo yo como consecuencias. Vamos a hablar algunos enfrentamientos en el continente europeo. Por ejemplo, pues el más patético o el más conocido es el de Alemania. Ahorita pues ustedes ya saben que Alemania es un solo país, pero hasta finales del siglo XX, ¿verdad? Alemania estaba dividido en dos secciones: la Alemania Oriental, o mejor conocida como República Democrática Alemania, y la Alemania Occidental, que era la República Federal de Alemania. La democrática pues era apoyada por los rusos y la federal alemana era apoyada por los Estados Unidos.
Este enfrentamiento fue tan grave que hasta en Berlín, la capital de Alemania, pues construyeron un muro, así como el que ahora Trump quiere también construir entre México y Estados Unidos. Y ese muro, bueno, pues estuvo ahí como 30, 40 años, dividiendo la Alemania del Este de la Alemania del Oeste. Pero además de la problemática en Alemania, pues también en Hungría, en Checoslovaquia, Polonia y Yugoslavia, en todos estos países hubo enfrentamientos bélicos y finalmente esos países que están ahí mencionados se quedaron dentro de la esfera socialista. En cambio, Alemania occidental, obviamente, Francia, Inglaterra, Italia, Suiza, Suecia, Holanda, Bélgica, España y Portugal se quedaron en la esfera capitalista liderada por Estados Unidos y se le conoció y todavía se le sigue conociendo como Europa Occidental. Y a los que pertenecieron en algún momento a la Europa socialista se les llamaba la Europa del Este. Así que en Europa pues se sintieron desde luego las consecuencias de la Guerra Fría. Como quien dice, Estados Unidos y la URSS se repartieron los países. Vamos a hablar ahora de Asia, simplemente por poner algunos ejemplos. Bueno, pues en Asia hubo varias guerras y fruto de esas guerras es que hubo 2 Vietnams, hubo 2 Coreas, bueno, todavía sigue habiendo 2 Coreas, y todavía hasta la actualidad hay 2 Chinas. A ver, vamos por partes. Durante mucho tiempo, Vietnam se dividió en 2, ¿verdad? La del norte y la del sur. La del norte era la que estaba dominada por los rusos, y la del sur era la que estaba dominada por los Estados Unidos. Ahorita ya Vietnam es un solo país y ya no pertenece ni a uno ni a otro bloque. Ahí ellos andan pues tratando de desarrollar a su nación por su propia cuenta. Luego Corea, pues también en Corea hubo otra guerra entre los mismos coreanos y la consecuencia fue pues que también hubo 2 Coreas, que hasta el presente siguen siendo 2 Coreas. La Corea del Sur, que está influenciada por Estados Unidos o por el bloque capitalista, y la Corea del Norte, que ahorita, hablando del 2017, es de las poquísimas naciones que todavía se conservan como socialistas. O sea, ahorita ya nada más está Cuba, está Corea del Norte, y párenle de contar, porque Rusia y China, ya hablaremos de China al rato, pues es un socialismo muy especial. Así que Corea del Norte pues es uno de los pocos testimonios que quedan de la Guerra Fría, y en la cual Corea del Norte, según su gobierno, sigue siendo un país socialista, aunque su pueblo pues está muriendo de hambre. Y en cuanto a China, bueno, pues China, que ahorita es una potencia mundial, como lo vamos a ver, bueno, también ustedes deben saber que hay en este momento 2 Chinas. La China continental, que obviamente es gigantesca, y una pequeña isla, que es la China capitalista. Y aunque ustedes no lo crean, pues todavía ahorita hay 2 Chinas, la China continental y la China capitalista, que es una pequeña isla que está en Taiwán. Vamos a seguir viendo las consecuencias de la Guerra Fría. ¿Qué pasó acá en el continente americano? Bueno, pues acá en el continente americano también hubo muchas guerrillas entre comunistas, socialistas y capitalistas. Y el ejemplo más claro pues es Cuba, donde Fidel Castro y el Che Guevara son los que instauraron una nación socialista. Y hasta el día de hoy, hablando del 2017, bueno, pues Cuba sigue siendo oficialmente una
nación socialista, y como decía hace rato, ellos y América del Norte y Corea del Norte, perdón, son prácticamente los únicos socialistas realmente como tales que existen en el mundo. Bueno, Fidel Castro y el Che Guevara, o la Revolución Cubana en general, influenció a muchos países de América Latina en donde hubo el enfrentamiento socialista-capitalista. Vamos a comentar algunos de ellos rápidamente. Por ejemplo, Chile. En Chile, ¿verdad? Hubo un presidente, que es el que está ahí en la fotografía a mano arriba, ahí con la banda presidencial rojo, azul y blanco, que se llamó Salvador Allende. Bueno, pues este presidente Salvador Allende, él subió al poder por la vía democrática. Él nunca dio golpe de Estado, nunca subió al poder por las guerrillas, sino que fue electo por el pueblo chileno, y él obviamente instauró una república socialista. Sin embargo, no pudo terminar su periodo presidencial, que eran de 4 años, porque pues hubo una revuelta militar que estuvo capitaneada por Augusto Pinochet, que es el nombre que está por ahí. Y una vez que Augusto Pinochet derrocó al señor Salvador Allende, bueno, pues él se quedó en el poder durante 30, ¿cuántos ahora, verdad? No, como unos 20 años, ¿verdad? Y en fin, todavía ahí en Chile pues traen el problema de la dictadura de Pinochet y los desaparecidos de Pinochet durante el periodo, que fueron muchos años, de la dictadura que él instauró. Pero también tenemos a Nicaragua. En Nicaragua, en la actualidad, ellos dicen que son un país también de tipo socialista, aunque como ya no tiene quien los patrocine, pues ahí andan pues los pobres ahí solitos. Bueno, ahí el que era el dictador era un señor general que se llamaba Somoza. Estamos hablando allá de los 60, 70, y fue derrocado por la revolución sandinista, o sea, por un socialista con que provino allá de las ideas de Fidel Castro y del Che Guevara, ¿verdad? Y que propició la revolución armada para derrocar a Somoza a través de lo que se conoce en Nicaragua, la revolución sandinista. Así que también allí hubo problemas de guerrillas por cuestión de la Guerra Fría. Y aquí en México, pues tampoco nos quedamos atrás. A lo mejor ustedes no saben, pero ahí están 2 fotografías abajo. La de la izquierda es de Lucio Cabañas y la de la derecha es de Genaro Vázquez. Aquí también hubo guerrillas comunistas o socialistas. Los más famosos son fueron Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Muy bien, en África, bueno, pues allá también el mundo socialista y capitalista se repartió África, aunque como África era y sigue siendo un continente muy pobre, pues realmente no hubo muchas revueltas por allá, porque ninguno de los 2 países, la URSS y Estados Unidos, estaban muy interesados. Ahí nomás pongo como 2 países que fueron netamente socialistas, pues Libia y Angola, ¿verdad? Muy bien. Así que como vemos, en todos los continentes, la Guerra Fría entre el mundo socialista y el mundo capitalista, ¿verdad?, provocó consecuencias, guerras, guerrillas, golpes de Estado en muchas naciones de todos los continentes. Durante esa época, también de la Guerra Fría o del mundo bipolar o del mundo socialista y capitalista, pues también hubo 2 bloques militares, también se formaron 2 planes militares, lo que se llama la OTAN, que todavía existe, ¿verdad?, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Bueno, ahí se unieron todos los países de Europa Occidental y obviamente Estados Unidos, y como les digo, todavía existe, y existe, no crean que nada más ahí de
de adorno, sino existe como una verdadera plan de muchas naciones de Europa y Estados Unidos para defensa del capitalismo. Pero también los socialistas que formaron el Pacto de Varsovia, que ese sí ya desapareció. ¿Por qué desapareció el Pacto de Varsovia? Pues porque ya, como vamos a ver en una filmina posterior, pues ya desapareció el capitalismo y por lo tanto, el socialismo, y por lo tanto si desapareció el socialismo, ¿para qué quieren un pacto, verdad? Para contrarrestar a la OTAN, si prácticamente el socialismo o las naciones socialistas ya dejaron de existir. Muy bien, así que ahora vamos a hablar de la caída del mundo socialista. Aproximadamente el mundo socialista empezó a existir por allá por 1900, después de la Segunda Guerra Mundial, 45 del 50. Y a partir de ahí hasta 1990, o sea, como 40 años, más o menos, bueno, pues el mundo socialista estuvo presente y estuvo en auge y provocó la Guerra Fría contra el mundo capitalista. ¿Y por qué se cayó en 40 años? Por más o menos dar un periodo de existencia muy aproximado. ¿Por qué se cayó el mundo socialista después de 40 años? Bueno, pues hay tres motivos fundamentales. Uno, falta de libertades políticas y humanas, como hasta el presente en Cuba y en Corea del Norte, pues no hay democracia. Fracaso económico del sistema socialista, pues si ustedes ven a Cuba y ven a Corea del Norte, son países totalmente pobres. Y obviamente pues empezaron a revelarse muchas de las famosas o llamadas naciones socialistas aliadas, ¿verdad? Empezando por Alemania, luego Yugoslavia, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, etcétera, y poco a poco, pues todo el mundo socialista se fue cayendo. Uno de los hechos más impactantes de la caída del mundo socialista fue lo que se conoce con el nombre de la caída del muro de Berlín. Ustedes deben saber que durante 20, 30 años en Berlín, lo que hoy es Berlín y lo que antes era Berlín, que es la misma ciudad, ¿verdad? Hubo un muro de piedra, de cemento, así como el que quiere poner el señor Trump, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para evitar que los alemanes que vivían en la parte socialista, en la parte pues para evitar que siguieran huyendo a la parte occidental o la parte capitalista, ¿verdad? Entonces, como los capitalistas, como los socialistas veían y observaban una enorme diferencia entre la calidad de vida de Alemania del occidente o capitalista y del oriente o socialista, pues obviamente eso empezó con el paso del tiempo a hacer crisis en la parte socialista hasta que después, y lo vamos a ver en la siguiente filmina un poco más ampliamente, hasta que llegó el señor Gorbachev como primer ministro de la URSS o de Rusia, ¿verdad? Y obviamente estas nuevas políticas del señor Gorbachev para el mundo socialista y principalmente en Alemania, donde pues las diferencias eran altamente notables, pues empezó a caerse el muro de Berlín. Y cuando digo a caerse, lo digo literalmente. No solamente abrieron bloques o agujeros para pasarse de un lado a otro, sino que literalmente tumbaron todo el muro. Y eso ocurrió, como está ahí en la filmina, el 9 de noviembre de 1989. Y a partir de ahí, en poco menos de 10 años, se cayó y se derrumbó todo el mundo socialista y no solamente Alemania del Este. Vamos a comentar de una manera un poco más explícita cómo es que se cayó el mundo socialista, empezando por un hecho tan importante como fue la caída del muro de Berlín, que ya acabamos de comentar. Bueno, sucede que
por allá por los finales de los 80, es elegido como el secretario general del Partido Comunista, como le llamaban allá en la URSS, el señor Gorbachev. Y el señor Gorbachev pues ya se dio cuenta pues que el mundo socialista, la economía de la URSS, la economía de los países capitalistas, pues era un desastre, y que todos los países socialistas eran pobres, además de que no tenían libertades. Así que él empezó una vez que subió al poder, a presentar dos grandes planes de reorganización. A uno le llamó la perestroika, que significa renovación. Dice ahí, es conocida como la reforma económica destinada a desarrollar una nueva estructura de la economía interna de la Unión Soviética. El objetivo principal de esta reforma era el poder sacar la economía soviética o de la URSS o socialista del caos y el anquilosamiento en la que se estaba sumida, introduciendo una mayor libertad de empresa y dejando actuar al mercado para corregir los defectos de la planificación. En pocas palabras, pues el mundo socialista, o después de 30, 40 años de aplicar al estilo ruso las ideas socialistas, se dieron cuenta pues que sus pueblos eran más pobres y que la igualdad que pretendía para que todos vivieran igual y no hubiera ricos ni pobres, pues eso nunca se cumplió ni tampoco es cierto. Entonces él empezó a impulsar, por un lado, la perestroika, que es la renovación económica, pero también por otro lado impulsó otro programa que se llama la Glasnost, que significa transparencia. La transparencia fue una serie de medidas que no tenía que ver solo con el ámbito económico, sino también con los derechos y libertades del pueblo y profesionales soviéticos. Así que, en pocas palabras, después de 30, 40 años se dieron cuenta que los seres humanos no pueden vivir, sobre todo hablando ya de finales del siglo XX y ahora en el siglo XXI, no pueden vivir sin el poder de tener acceso a sus derechos como personas, tanto económicas, políticas y sobre todo sociales. No. Así que esto dio origen a la disolución de la URSS y a la creación de lo que hoy conocemos como Rusia. Y aquí hay que tener en cuenta dos cosas, dos aspectos muy importantes. Antiguamente, Rusia era la URSS, y la URSS significa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Sí? Y segundo, ahora, a partir de 1991 hasta el presente, con el señor Putin, que es el presidente actual, hasta ahora ya no existe la URSS, ahora solo existe Rusia. ¿Sí? Entonces, por eso decimos ahí que la URSS se disolvió y que se creó la Federación Rusia, hoy URSS. ¿Cuándo ocurrió eso? Ocurrió en 1991 por el siguiente presidente, llamémosle así, de la URSS después de Gorbachev, que ahí está la fotografía. La fotografía de arriba es del Gorbachev y la fotografía de abajo es del señor Boris Yeltsin, ¿verdad? Entonces, una vez que la URSS, que era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, se disolvió, esto significó que Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia y todas las naciones que supuestamente formaban parte de la URSS, pues quedaron libres, ¿verdad? Y cada nación pues ha seguido un camino diferente. Y en la siguiente termina les voy a compartir algunas de estas diferencias. Por ejemplo, la bandera que está arriba a la derecha, pues era la bandera de la URSS,
que era la bandera de la hoz y el martillo. En cambio, la bandera que está a la izquierda, arriba a la izquierda, es la bandera oficial de Rusia en la actualidad. También los colores pues son diferentes. Ayer eran solamente rojo y acá actualmente la bandera es rojo, azul y blanco. Y abajo tenemos los mapas. En la parte derecha pues tenemos lo que antes era la URSS, ¿verdad? Donde había muchas naciones que actualmente ya son libres. Por ejemplo, si vemos en el lado izquierdo, ahí está Kazajstán. Por ejemplo, también por aquí vemos a Georgia, a Azerbaiyán, Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán, todas esas naciones que en la parte de la izquierda están en blanco, en la parte del mapa de la derecha están con el color, digamos, mostaza, pertenecientes a lo que antes era la URSS. Por eso se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Así que no es lo mismo la URSS, eso ya desapareció, eso ya quedó en historia, ¿verdad? Y ahora lo que existe es Rusia como nación. Y en definitiva, pues desapareció el bloque socialista, con lo cual, pues de alguna manera, digamos que los seres humanos se dieron cuenta que el socialismo, al menos como lo aplicó la URSS, pues no es un sistema que lleve a los ciudadanos a vivir mejor. Ahora vamos a pasar al penúltimo tema. Y el penúltimo tema es la Unión Europea. Bueno, ¿qué es la Unión Europea? Una asociación de países europeos que colaboran en su economía y en su política para intentar mejorar la vida de ciudadanos. Actualmente todo lo que es Europa Occidental, prácticamente todos los países, ahorita me voy a adelantar un poquito y ahorita regreso. Aquí en el mapa todo lo que es en el mapa de la izquierda, todos los que están con azul pertenecen actualmente a la Unión Europea. Y la bandera que está a la derecha, pues es la bandera oficial de la Unión Europea. Bueno, entonces, esta Unión Europea, ¿verdad? Pues nació en 1957 y todavía hoy en el 2017, obviamente sigue existiendo, ¿verdad? Aunque en estos, precisamente el mes que entra, se supone que Inglaterra va a empezar el proceso para separarse de la Unión Europea. Aquí la pregunta es, ¿será la única nación que en los próximos años se separe de la Unión Europea? ¿Habrá otros y darán por terminado finalmente la Unión Europea? Bueno, pues eso no lo sabemos, ¿verdad? Lo cierto es que desde el 57 hasta el 2017, en Europa hay una asociación de naciones muy poderosas, ¿verdad? Que forman parte de la Unión Europea, ¿verdad? Y que, bueno, pues ahí otra vez pongo el mapa donde están todos los que están en azul, forman parte de esa unión. ¿Y qué ventajas tienen en esa unión? Bueno, pues que para empezar hay una sola moneda. En todas esas naciones solamente hay lo que se llama el euro, ya no hay la moneda nacional. Y además se supone que las mercancías de uno a otro país pasan todos sin tener que pasar la aduana. Allá no hay aduanas, pasan todas las mercancías, obviamente dentro de esas naciones, libremente, ¿verdad? Y se supone que además pues todas ellas se ayudan entre sí para que la gente, para que sus ciudadanos pues vivan con más calidad de vida. Pero bueno, ¿cuál va a ser la existencia de la Unión Europea? ¿Seguirá? ¿Se olvidará? ¿Se destruirá? Pues eso lo veremos en los próximos años. Muy bien. Y como último tema,
Pues ahora vemos a la gran potencia del siglo XXI, que es China. Y efectivamente, todo mundo hablo de todos los países europeos, incluyendo acá Estados Unidos, Canadá y las grandes potencias como Japón, allá en Asia, ¿verdad? Todos están y siguen considerando que China está a unos cuantos años, y cuando hablo a unos cuantos años hablo de unos 10 o 12 más, se va a convertir en la nación más poderosa de este planeta, desplazando a los Estados Unidos. Pero vamos a ver cómo se considera China actualmente. Se supone que China, ¿verdad? En el siglo pasado, con la llegada al poder de Mao Zedong, China era una nación netamente socialista y era aliada de la URSS en el tiempo de la Guerra Fría y en el tiempo de los dos bloques. Pero de repente, cuando la URSS desapareció, ya dijimos que a finales de los 1990, cuando la URSS desapareció y todo el bloque socialista desapareció, China siguió, o sigue, no nomás siguió, sino sigue siendo un país socialista, pero con sus características muy especiales. O sea, el socialismo que se aplica en China no es exactamente el mismo socialismo que se aplica o que se aplicó en la URSS y todos los países satélites. Esos países todos ya desaparecieron. En China, vamos a ver lo que dice ahí, vamos a ver qué tipo de país es. China maneja una economía capitalista o de mercado, o sea, como la de Estados Unidos, como la de Europa Occidental, aunque el Estado sigue manteniendo estrictos controles sobre la economía y tiene el control de empresas estratégicas. A esta forma de economía, el gobierno chino la denomina economía de mercado socialista o socialismo con características chinas. Así que hoy China es netamente un mercado totalmente capitalista. De hecho, es la nación que más productos vende a todo el mundo. Y el gran enemigo ahorita del señor Trump no es México, desde el punto de vista de lo que vendemos y lo que nos venden. El gran enemigo del señor Trump es China. Nada más que, bueno, pues no quiere ponerse tampoco a las patadas contra Sansón. China es la segunda economía más grande del mundo en términos de Producto Interior Bruto y la mayor economía del mundo en cuanto al poder adquisitivo. Nada más por hacer un comentario sobre esto. Los países como Estados Unidos y los países europeos, a lo mucho, en los últimos 10 años, o del 2000 para acá, a lo mucho han crecido el 3% cada año. En cambio, China lleva como 15, 20 años creciendo al 10%. Así que es una nación poderosísima. China es el centro mundial para la fabricación de todo tipo de productos y la indiscutible mayor potencia industrial y exportadora de bienes a nivel mundial. China es el país más poblado del mundo y con mayor tasa de crecimiento en consumo, además de segundo mayor importador de mercancías. Muy bien. Así que con este tema terminamos nuestra sesión. Y ustedes tengan en la mente que en los próximos años probablemente seamos testigos de que China desplaza a los Estados Unidos como la potencia económica mayor de todo el planeta. Bueno, mis amigos, por aquí damos por terminada esta sesión de Historia de México, que se llamó Procesos Históricos Actuales en el Contexto Mundial. Buenas noches y nos seguimos viendo allá por la página web.